Feliz sábado todos. Y bienvenido a la Iglesia Bautista del Séptimo Día, aquí en San Sebastián, en este día el 6 de junio. Oremos. Heavenly Father, thank you for this day that you've given to us. Thank you for the privilege of meeting here in your house to study your word and to hear the lesson that you have for us for today. Bless this lesson, Lord. And bless me as I present it. Help me, Lord, to give a lesson that is meaningful and in accord with your word. Guide my words that I do not misspeak. In Jesus' name, Lord. Amen. First of all, thank you to Maritza for her offer to translate for me today. Primeramente quiero agradecer a Maritza por traducir para mí en esta mañana. So we're going to talk about Zacchaeus today. Vamos a estar hablando sobre Ezequías. His story is one I think we all know very well. Es una historia que conocemos muy bien. There's a song, right, about Zacchaeus. A song I remember learning when I was really little. Hay una canción que recuerdo de muy pequeño. So we know quite a bit about his story. Hemos leído sobre su historia, But we're still going to study Zacchaeus a little bit here. pero lo vamos a estudiar un poquito más hoy. And his story we can find in the Gospel of Luke, Podemos encontrar en Lucas, chapter 19. capítulo 19, And the first 10 verses are what's important. los primeros 10 versos son los más importantes. And I see I printed out the Spanish version, so I do not have the... Let me get the English text here. Voy a estar leyéndoles del texto en inglés. So we'll be in Luke chapter 19, Lucas 19, and we read the first 10 verses, and this is what we read there. los primeros 10 versos. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was very wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see Jesus, because Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek
and to save the lost. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobran impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y, para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, lo devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo de Hombre ha venido a buscar y salvar a los que se habían perdido. Thank you, Maritza. So we read about Zacchaeus, and the first thing we read about him is that he wanted to see Jesus. Leemos sobre Zaqueo y la primera cosa que vemos de él es que él quería conocer y ver a Jesús. We notice that the Bible does not say he wanted to listen to him speak. No escuchamos que la Biblia diga que lo quería escuchar hablar. He just was curious. Él estaba curioso. He had heard about Jesus, I'm sure, which is why he wanted to see him. Él tuvo que haber escuchado sobre Jesús, por eso era que él quería verlo. So he left his position at work there and went out to see Jesus. Él dejó su puesto de trabajo para ir a ver a Jesús. And there he ran up against his first obstacle. Y ahí se encontró con el primer obstáculo. Zacchaeus had a problem. Zaqueo tenía un problema. He was just a little short guy, Era un hombre muy pequeño and he could not see over the crowd. y no podía ver a través del público, de la multitud. So he had a problem. Así que él tenía un problema. He wanted to see Jesus and he could not see Jesus. Él quería ver a Jesús, pero no podía ver a Jesús. Now this was not a new problem for Zacchaeus. No era un problema nuevo para Zaqueo. He had been short all of his life. Había sido bajo de estatura toda su vida. And undoubtedly by this time he had learned various ways to compensate. Para este tiempo de su vida ya él había aprendido cómo compensar esto. So he had a good idea of what he needed to do. Entonces él sabía lo que tenía que hacer. We're told he ran ahead and climbed a tree. Él fue y trepó a un árbol. Problem solved. Problema resuelto. From his spot, from his perch up in the tree, he could see Jesus. Desde ese lugar donde él estaba en el árbol, él podía ver a Jesús. So we can probably figure that not only did Zacchaeus know he was short all his life, but he had probably been used to solving his own problems all of his life. Podemos ver que él sabía que era de baja estatura toda su vida y tenía que trabajar con eso, pero también vemos que él sabía cómo resolver esa situación durante toda su vida. Jesus saw him Jesús lo vio and said, "Come down out of there," y le dijo, baja de ahí, and invited himself to Zacchaeus' house. y se invitó a sí mismo para la casa de Zaqueo. Now this is the second thing we learn about Zacchaeus is that La segunda cosa que aprendemos sobre Zaqueo es que
The people of the town did not like him. Las personas del pueblo no le agradaba Zaqueo. As soon as Jesus said, I'm going to go visit you at your house, they began to, what does it say? Mutter, murmur, complain. Cuando las personas del pueblo supieron que Jesús iba para la casa de Zaqueo, comenzaron a dar quejas, Because Zacchaeus, in their opinion, was a sinner. porque en la opinión de ellos, Zaqueo era un pecador. Now, you know, a lot of the people in that town were sinners. En aquella época muchos eran pecadores, But Zacchaeus was considered one of the worst kinds of sinners because he was a tax collector. pero Zaqueo era considerado uno de los peores pecadores de esa época porque era un cobrador de impuestos. I mean, let's be honest, even today, we don't like paying taxes, Seamos honestos, aún al día de hoy no nos gusta pagar impuestos. do we? Does anybody here enjoy paying taxes? ¿Alguien de aquí disfruta pagar los impuestos? Yeah, I didn't think so. No creo, But there's a difference pero hay una diferencia. because in Zacchaeus' time, En el tiempo de Zaqueo, tax collectors were not paid by the state. los cobradores de impuestos no eran pagos por el Estado. They made their salary by collecting extra money and keeping the extra. El que tenía la profesión de cobrar impuestos no era pagado por el Estado, sino que ellos le cobraban al pueblo dinero adicional y con ese dinero adicional era que se enriquecían a ellos mismos. So no wonder tax collectors were not popular. Ahora ven por qué no eran populares estos cobradores de impuestos. Not only did they ask you for money, they asked you for more than they needed to. No solamente te cobraban el impuesto, ¿verdad? El dinero, sino que cobraban mucho más de lo que se supone que te cobraran. So tax collectors were shunned from society. Así que los colectores de impuestos eran apartados de la sociedad. And this is where Zacchaeus had his second obstacle. Aquí es donde Zaqueo enfrenta su segundo obstáculo. Because he was a tax collector, he didn't have many friends. Como era un cobrador de impuestos, no tenía muchos amigos. The only friends he would have are other tax collectors. Los únicos amigos que tenía eran otros cobradores de impuestos. And in a small town like Jericho, there might not have been any other tax collectors. Y en una aldea tan pequeña, un pueblo tan pequeño como donde ellos estaban, probablemente él era el único cobrador de impuestos en ese lugar. The Bible also tells us that Zacchaeus was very rich. La Biblia también nos dice que Zaqueo era bien rico. So he was very good at getting extra money. Así que él fue muy bueno en obtener dinero adicional From the citizens of Jericho. de los ciudadanos de Jericó. So he was short Era pequeño and he was not well liked. y no le caía bien a la gente. But you know, this wasn't news to Zacchaeus either. Pero esto no eran noticias para él. He had known ever since he became a tax collector that he was not well liked. Él sabía desde que se convirtió en un cobrador de impuestos que él no iba a caerle bien a la gente. So we can probably imagine that he figured out ways to cope. Así que podemos imaginar que él pudo averiguar o trabajar ciertas formas para resolver esta situación, para acoplarse.
And one of the most common ways for rich people to cope is to show off how much money they have. Una de las formas que una persona rica se puede tratar de acoplar es mostrando, haciendo muestra de cuán ricos son. They live in a big house, they wear fancy clothes, they drive an expensive car. Una persona rica vive en una casa o mansión grande, tiene un vehículo costoso, utiliza ropa fina. We would say in English, they rub it in the faces of those who are not rich. Como diríamos, se los trujan en el rostro a las personas que no son ricas. It's fair to imagine that Zacchaeus was the same. Es justo pensar que Zaqueo era de esta misma forma. You see, by showing off how much money you have, Mostrando con orgullo el dinero que tenía, it's a way of telling everybody else, I am better than you. es una forma de decirle a los demás, yo soy mejor que tú. Look what I've got that you don't have. Mira lo que yo tengo y tú no tienes. And even today, it's the same today, right? Igual en los tiempos actuales es igual. Why do so many people want money? ¿Por qué mucha gente actualmente desea dinero? Why do they? ¿Por qué hacen esto? Because it's in our society to think that you're a better person if you have money. Porque en nuestra sociedad se piensa que tú eres una mejor persona si tienes más dinero. Certainly we need a certain amount to live, Necesitamos dinero para vivir, but we want more than that pero queremos mucho más que eso. because we think Porque pensamos that those who have money que los que tienen dinero are somehow better than the rest of us. son mejores que el resto de nosotros. And I have no doubt that it was the same back in Jesus' day. Y no tengo dudas de que haya sido de la misma forma en los tiempos de Jesús. And I think that's one of the reasons that Jesus said it's very hard for a rich person to enter the kingdom of heaven. Quizás por esto fue que Jesús dijo que era muy difícil que un rico entrara al reino de los cielos. Because number one, they worship money. Porque, número uno, ellos adoran al dinero. And number two, they think they're better than other people. Y número dos, piensan que son mejores que otros. So Zacchaeus had these two obstacles. Zaqueo tenía estos dos obstáculos. And he knew about them. Él sabía sobre ellos. He knew he was short, Él sabía que él era pequeño de estatura. and he knew that because he was rich, he had no friends. Y sabía que porque él era rico no tenía amigos. But there was another one as well. Pero hay otro más. And it's probably one Zacchaeus didn't know Y es lo que Zaqueo no sabía. about. Lo que probablemente él no sabía. He needed salvation. Él necesitaba salvación. Because as we've speculated, because of his short stature, he had solved his problems himself. Como especulamos, como él era bajo de estatura, él Be- estaba acostumbrado a resolver los problemas para él mismo. And because of his wealth, he had a higher opinion of himself. Y por sus riquezas, él tenía una opinión muy alta de sí mismo. And both those things Y de ambas cosas got in the way of his salvation. estaban en medio, se pusieron en el medio de su salvación. Because one of the things about salvation is you have to let somebody else do it.
lo que no sabe de la salvación es que quieren dejar que otra persona lo haga. You cannot save yourself. No te puedes salvar a ti mismo. I cannot save myself. Yo no me puedo salvar a mí mismo. And if we have a higher opinion of ourselves Y than si other tenemos- people, Si tenemos una opinión muy alta de de nosotros mismos y otras personas, that's going to get in the way of our salvation. eso se va a poner en el medio de nuestra salvación. Just like it got in the way of Zacchaeus. Así como estaba en el medio de Saqueo. So Zacchaeus climbed a tree so he could see Jesus. Saqueo trepó un árbol para poder ver a Jesús. But he also climbed a tree so Jesus could see him. Pero también subió al árbol para que Jesús lo pudiera ver. And what did Jesus say when he saw Zacchaeus? ¿Y qué dijo Jesús cuando vio a Saqueo? Did Jesus say, "Wow, that's a nice coat you're wearing"? Jesús le dijo, mira qué vestimenta tan bonita tienes. No. No, He said, "Come down." le dijo, baja de allí, He said, "Zacchaeus, get down out of that tree." baja de ese árbol. He said, "Zacchaeus, get off of the pedestal you have put yourself on." Baja de ese pedestal en el cual tú te has puesto. Again, in English, we'd say, "Get down off your high horse." En inglés se diría, bájate de ese caballo alto. See, Zacchaeus had been putting himself above all of his neighbors. Saqueo estuvo todo el tiempo poniéndose por encima de todos sus vecinos. He put himself apart. Poniéndose aparte. In his mind, his opinion of himself had lifted him above. Y tenía una opinión alta de sí mismo, poniéndose por encima The other people in the town. de las otras personas del pueblo. And Jesus says, "Stop that. Y Jesús le dijo, para eso, Get down here where everybody else is. bájate a donde están todos los demás. Stop thinking of yourself so highly." Deja de estar pensando sobre ti mismo tan alto. What does God value? ¿Qué es lo que Dios valora? Does God value arrogance? ¿Acaso Dios valora la arrogancia? Does God value pride? ¿Valora el orgullo? Does God value money? ¿Valora el dinero? No. No. God values what? Humility. Dios valora la humildad. Zacchaeus, come down. Saqueo, baja de ahí. And not only come down where all your neighbors are, Y no solamente baja a donde están tus vecinos, but come down here where I am. baja a donde yo estoy. Because the one human characteristic that Jesus is known most for is what? Humility. La característica mayor por la cual conocemos a Jesús es por su humildad. His humility allowed him to be obedient to God's will. Su humildad y ser obediente a la voluntad de Dios. So Zacchaeus, come down. Saqueo, baja de ahí. And to Zacchaeus' credit, he came down. Y él bajó. And then what did Jesus say? Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Today salvation has come to your house. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. The one thing that was standing in Zacchaeus' way that he didn't know he needed was salvation. Lo que se estaba interponiendo ahí en el camino, que Saqueo no sabía que él necesitaba la salvación. And because he allowed Jesus to see him, and because he listened to Jesus, Él permitió que Jesús lo viera y él escuchó a Jesús. Zacchaeus received salvation.
Saqueo recibió la salvación. Now, we are all rich. Somos todos ricos. We are all rich in something. Somos ricos en algo. We might be rich in athletic ability. Podemos ser ricos, por ejemplo, en una habilidad atlética. We might be rich in intelligence. Podemos ser ricos en inteligencia. We might be rich with good looks. Podemos ser ricos en apariencia. We might be rich in musical ability. Podemos ser ricos en habilidades musicales. We might be rich in pride. Podemos ser ricos en orgullo. But we're rich in something. Pero somos ricos en algo. And just like with Zacchaeus, Así como Saqueo, if we are rich in something, it can get in the way of our salvation. si somos ricos en algo, ese algo puede ponerse en el medio de nuestra salvación, interponerse en nuestra salvación. If we climb whatever tree it is, Si the trepamos el árbol tree of intelligence, de la the inteligencia, tree of wealth, the tree of good looks, el árbol de las riquezas, el árbol de la inteligencia, el árbol de algo importante, if we put ourselves in any way above everybody else, si nos ponemos por encima de cualquier persona, we've got a problem. tenemos un problema. And when Jesus sees us, Y cuando Jesús nos ve, He's not going to say, "Boy, you have a good singing voice." no va a decir, wow, qué voz tremenda tienes. He's not going to say, "You're a good golfer." No va a decir qué buen atleta eres. He's going to say, "Come down. Va a decir, baja de ahí, Come down. baja de ahí. Put your high opinion of yourself away. Pon tu opinión alta que tienes sobre ti mismo fuera, sácala. Humble yourself, Ponte humilde, because by doing that, porque haciendo esto, salvation can come to your house." la salvación puede llegar a tu casa. Amén. Amen. Amén. Let's pray. Oramos. Heavenly Father, thank you for this lesson. Help us to honestly examine ourselves. Help us to identify anything that we still need to let go in order to come down where you are, to be with you. And to reach salvation. Thank you again for this lesson and this day. Bless it. And let this lesson bless us today and tomorrow. In Jesus' name, Lord. Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios por ese mensaje. Vamos a alabar al Señor con el último cántico y nos despedimos en oración.